Pero lo que sí está claro es que si concebimos esto como lo que es, como una organización criminal, a la hora de ponerle solución al asunto, digamos, cualquier consideración de reconstrucción del país, si bien tiene que estar acompañada de la medicina que se vaya a aplicar, es una fase inmediatamente posterior a lo que hay que hacer primero. Creo que lo principal es organizar al país para que se entienda de una vez por todas, sin ningún tipo de temor, sin ningún tipo de miedo, a que nosotros tenemos el derecho y la obligación de actuar según lo que dicta el derecho natural, que es el derecho de rebelarnos ante autoridades ilegítimas. Es tan simple como eso. Cuando todos los políticos hablan de las posibles salidas, nunca mencionan la única que importa, la única que es válida, porque todas las demás salidas, a mi entender, y con muchísimo respeto para cada persona que plantea su cosa, la única salida que es viable es la rebelión civil. No hay otra. No hay otra. Porque todos y cada uno de los poderes del Estado están secuestrados. Es decir, de nada nos sirve decir, bueno, vamos a limpiar al CNE para que pueda haber un proceso limpio y entonces de esa forma elegir, porque eso es absolutamente inconcebible cuando estamos en una situación como la que nos encontramos, en un apocalipsis total, donde todas las instituciones están secuestradas, donde hay un registro electoral que está inflado, de forma demostrada en más de 3 millones de personas que no existen y que están en el registro. Entonces habría que empezar por hacer un censo nacional. ¿Y quién hace ese censo? ¿Cómo se legitima ese censo? ¿Quién lo aprueba? No es viable, porque todos los poderes públicos están secuestrados. Entonces, cuando todos los poderes públicos están secuestrados, lo único que nos queda es activarnos como sociedad y exigir la salida de quienes están secuestrando el poder. Hay que crear un movimiento de movimientos que agrupe al grueso de la sociedad venezolana, pero en una sola dirección, sin temor a que nos tilden de lo que sea. Porque siempre el temor es, no, pero es que eso te van a tildar de golpista. Golpista un carrizo. Quienes están dando el golpe de Estado son los que están secuestrando el poder. Nosotros estamos buscando un movimiento de movimientos para restituir el orden constitucional que está vulnerado. Y entonces establecer un gobierno de transición lo más sensato posible que permita, uno, primero que nada, recuperar el país inmediatamente. Dos, limpiar las instituciones, que obviamente pasa por recuperar el país. Una vez que se limpien las instituciones, de verdad limpias, demostradamente, entonces se podrá plantear ir a unas elecciones democráticas. Pero eso es una segunda fase, porque en esta primera fase, este gobierno de transición que hay que establecer, tiene que ser un gobierno muy fuerte, tiene que ser un gobierno que tiene que tomar medidas sumamente drásticas, si se quiere, para poder establecer el orden que se necesita. Porque lo demás es caerse a mentiras, es no comprender el problema que tenemos. Estamos en una guerra, o sea, quien no se quiera dar cuenta de eso simplemente está viviendo una fantasía. Estamos en una guerra. El problema es que no se ha terminado de posicionar eso en una matriz de opinión que verdaderamente permita que la gente entienda el problema y hable de él sin tanto temor y sin tanto miedo a represalias. Porque en la medida en que muchos hablemos de esto y se establezca una matriz de opinión en ese sentido, entonces es muchísimo más difícil, digamos, esa represalia, porque ya es un canto nacional que tiene además eco internacional. En el 2002 se logró, decía antes, cuando salimos todos a exigir ese derecho a la rebelión que tenemos como seres humanos, a ser libres. El problema estuvo en que no había nada organizado para ese gobierno de transición. Entonces, cuando la gente logró el objetivo de sacar a los criminales del poder, lo que se estableció fue una improvisación
que es bueno, un caso de libro a nivel mundial. Las torpezas políticas más increíbles se cometieron en esos 2 días, porque había improvisación, no había nada planificado. Entonces, bueno, todo se vino abajo. Pero la idea es que aprendamos de los errores sin descartar lo que funcionó. Porque el error está en decir que todo eso que pasó en ese entonces fue equivocado, mentira. Si algo ha demostrado la historia, es que esa era la salida. Es que esa era la salida. Y Venezuela demostró con todas las manifestaciones que llevó a cabo en ese entonces, bueno, un ejemplo a nivel mundial. Un ejemplo a nivel mundial, y esa es la sociedad venezolana que tenemos que rescatar, porque eso eran venezolanos los que estaban ahí en las calles haciendo esas cosas, venezolanos que todavía existen, golpeados, con cicatrices, escépticos, muchos se han ido, pero están allí. Entonces, volver a rescatar ese poder que tenemos como sociedad, activarlo, y eso sí, siempre de la mano de la fuerza militar institucional que todavía existe. Porque yo creo que es un craso error condenar a los militares por el hecho de que no hayan actuado hasta los momentos. Y es un craso error por lo siguiente, porque si algo se demostró también con las Fuerzas Armadas institucionales, no estoy hablando de los sinvergüenzas que ahorita están, digamos, en los comandos principales, sino militares honestos, militares de carrera, militares de trayectoria que están tan asqueados de lo que está pasando como nosotros, pero precisamente tienen una formación institucional y están muy claros en eso, que su objetivo en todo caso sería asegurar el respeto a la Constitución Nacional, y están muy claros en que esa Constitución se está vulnerando. El problema es que si ellos llegasen a activarse, existe un sector político ahorita que ha sido legitimado todos estos años y reconocido por la comunidad internacional, que los condenaría a priori. Les diría que son unos golpistas, que se están adelantando el proceso electoral que está en ciernes, que esa no es la vía, y entonces no podría haber gobernabilidad. Y esos militares estarían saltando al vacío, se estarían suicidando, comprometiendo carreras, arriesgando la vida, para nada. Pero para que esos militares actúen como tienen que actuar, porque tienen el deber de actuar, como también nosotros tenemos el deber como sociedad de actuar, como seres humanos de actuar, y somos unos verdaderos irresponsables con nosotros mismos y con nuestra familia, si no lo hacemos, es precisamente activarnos en conjunto para que nosotros exijamos un gobierno decente, como debe ser, y los militares nos apoyen en ese objetivo, porque para eso tienen el uso legítimo de la fuerza. Los militares son los policías del Estado venezolano. Si ese Estado venezolano está secuestrado, y además secuestrado por una potencia extranjera, que tiene más de 50, 56 años, 57 años, esclavizando a su pueblo, si algo tienen los militares es el derecho y el deber, sobre todo el gran deber, de ponerle coto final a eso. Pero nosotros también tenemos el deber de hacerlo. Entonces, si algo existe en este momento son los presupuestos constitucionales, humanos, filosóficos, para crear ese gran movimiento nacional de movimientos para ponerle término final a esta desgracia.